La historia de Iberoamérica, al igual que cualquier otra, está llena de personajes notables y otros nefastos que fallecieron por diversas causas, incluyendo enfermedades, asesinatos, guerras y suicidios. Estos personajes destacaron en una amplia gama de ámbitos, incluyendo la literatura, el arte, la música, la ciencia, el deporte, la política, las humanidades y, para qué negarlo, hasta en el crimen organizado. Hoy veremos algunos de estos grandes personajes que, para bien o para mal, marcaron la historia de nuestra región, y nos enfocaremos en la causa de su muerte. Gabriel García Márquez. Fue un escritor, guionista y periodista de origen colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Murió el 17 de abril de 2014, a los 87 años, a causa de un cáncer linfático que se le había propagado hacia los pulmones, los ganglios y el hígado. Simón Bolívar. Conocido como el Libertador de América, fue un militar y político nacido en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. Su liderazgo y visión política fueron cruciales para la liberación e independencia de países como Bolivia, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela. Murió el 17 de diciembre de 1830 con apenas 47 años. La causa de su muerte, tuberculosis. Frida Kahlo. Fue una pintora mexicana reconocida por sus autorretratos, que reflejan su vida personal, el dolor físico y emocional que sufrió y su profunda conexión con la cultura mexicana. Frida murió el 13 de julio de 1954 a los 47 años, debido a una embolia pulmonar. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que la verdadera causa de su muerte podría haber sido un suicidio involuntario debido a una sobredosis de demerol o un deterioro natural del cuerpo. Pablo Neruda, cuyo nombre real era Neftalí Ricardo Reyes Basualto, fue un destacado poeta, diplomático y político chileno, considerado uno de los grandes poetas del siglo XX. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971. La causa oficial de muerte de Pablo Neruda fue caquexia cancerosa, desgaste físico extremo, debido a un cáncer de próstata con metástasis, según su certificado de defunción. Sin embargo, a pesar de este diagnóstico, la muerte de Neruda ha sido objeto de debate y especulación, con algunos sugiriendo un posible envenenamiento. Ernesto Che Guevara. Fue un médico, político, militar, escritor y periodista argentino-cubano, y uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana. Nacido en Rosario, Argentina, en 1928, se convirtió en un líder guerrillero y una figura emblemática de la lucha revolucionaria en América Latina. La muerte del Che Guevara fue resultado de un fusilamiento ejecutado por el ejército boliviano en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1967. Pablo Escobar Gaviria fue el líder del Cartel de Medellín, una organización criminal colombiana dedicada al narcotráfico. Fue asesinado el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, Colombia, por el bloque de búsqueda de la Policía Nacional de Colombia, después de 17 meses de persecución tras su escape de prisión. La causa de su muerte fue disparos, aunque hay controversia sobre si se trató de un suicidio o una ejecución. El Papa Francisco II, cuyo nombre de nacimiento era Jorge Mario Bergoglio, falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años, a causa de un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. Cabe destacar que al día de hoy el Papa Francisco ha sido el único papa de origen latinoamericano. Nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y era de ascendencia italiana. Pancho Villa, cuyo nombre real era José Doroteo Arango Arámbula, fue un importante líder revolucionario y militar mexicano, conocido por su papel en la Revolución Mexicana. Pancho Villa fue asesinado a tiros en una emboscada en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. Fue acribillado mientras viajaba en su automóvil y se cree que el complot fue organizado por sus enemigos políticos y el gobierno federal. Eva Perón, nacida María Eva Duarte, fue una figura clave en la historia argentina, conocida por su papel como primera dama y su influencia en la política y sociedad del país. De origen humilde, llegó a ser una actriz y luego se convirtió en la esposa de Juan Domingo Perón, quien fue presidente de Argentina.
Su carisma y su labor social le ganaron una gran popularidad, siendo conocida como Evita. El 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años, falleció debido al cáncer de cuello de útero que venía padeciendo. Mario Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, fue un actor, comediante y cineasta mexicano, considerado uno de los comediantes más exitosos de México y Latinoamérica. Cantinflas falleció tras haber sufrido un infarto al corazón debido a un cáncer de pulmón el 20 de abril de 1993. En el momento de su muerte, Mario Moreno Reyes tenía 81 años de edad. Manuela Sáenz de Vergara y Aispuru, mujer ecuatoriana nacida en Quito. Fue una figura clave en la lucha por la independencia de América del Sur, mantuvo una relación sentimental con Simón Bolívar y se destacó por su participación en la guerra. Conocida como la Libertadora del Libertador, Sáenz fue una mujer adelantada a su época, que desafió las normas sociales de la época y se involucró activamente en la política y la guerra, incluso siendo coronada como Caballeresa del Sol por sus méritos. Manuela Sáenz falleció el 23 de noviembre de 1856, cerca de cumplir los 59 años de edad, durante una epidemia de difteria que azotó la región. Carlos Gardel, cantante, compositor y actor nacionalizado argentino, de origen incierto, quizás uruguayo o tal vez francés, conocido como el Zorzal criollo. Se convirtió en un ícono del tango y uno de los intérpretes más importantes e influyentes de la música popular del siglo XX. Falleció en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, en 1935. Túpac Amaru II, cuyo nombre real era José Gabriel Condorcanqui, descendiente de la nobleza inca, fue un líder indígena peruano que encabezó la mayor rebelión anticolonial de Hispanoamérica, luchando contra la dominación española entre 1780 y 1783. El 17 de mayo de 1781, en la Plaza de Armas del Cusco, a Túpac Amaru II quisieron descuartizarlo vivo atando sus extremidades a 4 caballos, pero esto fracasó. Después, por orden de Agustín de Jáuregui y el visitador español José Antonio de Areche, fue decapitado y despedazado. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, guionista, director y productor mexicano, creador de personajes icónicos como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Su humor y sus personajes se convirtieron en un referente cultural en Latinoamérica, y su legado perdura hasta el día de hoy. Falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años en Cancún, México, debido a insuficiencia cardíaca como complicación de la enfermedad de Parkinson. Andrés Bello fue un intelectual venezolano y luego chileno por nacionalización. Reconocido por su contribución a la cultura, educación y política en Hispanoamérica, especialmente en Chile. Fue un humanista, poeta, filólogo, jurista y educador, y es considerado una de las figuras intelectuales más destacadas del siglo XIX en la región. Lamentablemente, una bronquitis le atacó comprometiéndole ambos pulmones, y si ello no fuera suficiente, se contagió de tifoidea como consecuencia de una epidemia que por entonces se extendía por todo Santiago. Mario Vargas Llosa fue un escritor, político y periodista peruano, conocido por su importante contribución a la literatura latinoamericana y por ser ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010. Vargas Llosa sufrió un deterioro progresivo de su salud en los últimos meses de su vida, experimentando complicaciones como una insuficiencia cardíaca. Finalmente, fue una neumonía la que acabó con su vida. Falleció en Lima, Perú, el 13 de abril de 2025 a los 89 años. Pelé, cuyo nombre completo es Edson Arantes do Nascimento, fue un futbolista brasileño ampliamente considerado como uno de los mejores de la historia. Fue el primer jugador en ganar 3 Copas del Mundo con la selección brasileña, en 1958, 1962 y 1970, y marcó más de 1000 goles en su carrera. Falleció el 29 de diciembre en Sao Paulo, Brasil, a los 82 años, perdiendo una larga batalla contra un cáncer que se había extendido a varios órganos de su cuerpo. Rubén Darío, cuyo nombre completo era Félix Rubén García Sarmiento, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, considerado el máximo exponente del modernismo literario en lengua española.
Rubén Darío falleció a los 49 años el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. Aunque la causa exacta de su muerte todavía sigue generando debate y controversia, la más aceptada al día de hoy relaciona la muerte del poeta con el desarrollo de cirrosis atrófica, como establece su partida de defunción. Francisco de Miranda. El precursor de la independencia hispanoamericana. El único americano cuyo nombre figura en el Arco del Triunfo en París, Francia. Conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal. Fue un líder revolucionario venezolano, que participó activamente en la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Venezuela y otros países de Hispanoamérica. La bandera de Venezuela, concebida por Francisco de Miranda en 1806, es considerada la más antigua de América Latina, heredada por Colombia y Ecuador. Francisco de Miranda falleció a causa de un accidente cerebrovascular, apoplejía, a los 66 años, el 14 de julio de 1816. José de San Martín. Fue un militar y político argentino, considerado el libertador de Argentina. También participó en el proceso independentista de Chile y Perú. La causa de muerte de José de San Martín es un tema de debate y no hay una respuesta definitiva. Se cree que sufrió de múltiples dolencias, incluyendo dolores reumáticos, gastritis, ceguera total y asma, sin que se pueda establecer con certeza una causa principal de su muerte. Se han postulado varias hipótesis, incluyendo la ruptura de un aneurisma, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca derivada de una tuberculosis fibrosa o úlcera cancerizada. A pesar de estas complicaciones, San Martín vivió hasta los 72 años, una edad considerable para la época. Su muerte fue en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850. La Malinche, también conocida como Doña Marina o Malintzin, fue una mujer nahua originaria del actual estado mexicano de Veracruz. Figura clave en la conquista de México por parte de los españoles. Actuó como traductora, consejera y amante de Hernán Cortés, facilitando la comunicación y las alianzas entre españoles e indígenas. Su papel fue crucial en la caída de Moctezuma y la toma de Tenochtitlán, aunque también es considerada una figura controvertida, vista por algunos como una traidora. La causa de su muerte es incierta. Algunos creen que falleció debido a una enfermedad, posiblemente viruela, o incluso un posible asesinato por orden de Cortés. Otras teorías apuntan a que pudo haber fallecido en una expedición a Honduras. Fidel Castro fue un abogado, militar, político y revolucionario cubano. La figura de Fidel Castro fue una de las más importantes de la política mundial del siglo XX, dado que fue uno de los principales artífices de la Revolución cubana que llevó a la creación del primer Estado socialista de América, aliado desde 1960 de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. La causa de muerte de Fidel Castro fue oficialmente declarada como muerte natural. Murió a sus 90 años de edad y ocurrió mientras dormía. Sin embargo, se han especulado varias causas, incluyendo complicaciones de enfermedades crónicas y posiblemente intentos de asesinato. Gustavo Cerati fue un músico argentino reconocido por ser el líder, vocalista, compositor y guitarrista de la banda de rock Soda Stereo. También desarrolló una exitosa carrera solista y es ampliamente reconocido y considerado el rey del rock en español. Falleció en 2014. La causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, tras permanecer en coma por 4 años debido a un accidente cerebrovascular. Francisco Morazán fue un líder liberal centroamericano que desempeñó un papel crucial en la historia de la región. Nació en Honduras en 1792 y fue presidente de la República Federal de Centroamérica desde 1830 hasta 1839. Morazán es conocido por su ideal unionista y su lucha por la unidad de los estados centroamericanos. La causa de la muerte de Morazán fue la ejecución por fusilamiento, resultado de una insurrección popular y un complot político en su contra, motivado por la oposición a sus políticas liberales y la desunión dentro de la Federación Centroamericana. Gabriela Mistral, cuyo nombre real era Lucila Godoy Alcayaga, fue la primera mujer iberoamericana y segunda latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945.
Fue una escritora, educadora y diplomática chilena que se destacó por su poesía lírica y su compromiso con la educación y los derechos humanos. El 10 de enero de 1957, Gabriela Mistral falleció en el hospital de Hempstead, en Nueva York, debido a complicaciones derivadas de un cáncer al páncreas.